Amigos de Triple R, muchas gracias por su atención. Auditorio de B15 del canal 15.1. Paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública. Estamos nuevamente en Hacienda del Cobre. Ya tenemos muy próxima la elección del Poder Judicial, el 1 de junio. 19 estados van a votar el proceso federal. Vamos a elegir ministros, magistrados, jueces, y a la vez vamos a elegir jueces, magistrados estatales. Parece muy complicado, pero hay que entender, y sobre todo, usted, elector, tiene que definir por quién va a votar para que no se complique en la casilla, para que no pierda tiempo, para que llegue y ya sepa por quién va a marcar su favorito, o no su favorito, sino el candidato que mejor crea usted va a desempeñar el cargo de juez, de magistrado, de ministro. Nos acompaña en esta ocasión Ángel Dávila Escareño, quien es catedrático de la UNAM y es candidato a magistrado de circuito. Sí. Don Ángel, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Paco, muchas gracias por la invitación. Usted es candidato a magistrado de circuito en Zacatecas, pero es candidato federal. Así es. Primeramente, dígale a nuestro auditorio quién es Ángel Dávila, dónde nació, cuál es su trayectoria, su experiencia y qué méritos tiene para ser magistrado. Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Ángel Dávila Escareño, soy zacatecano, orgullosamente. Estudié en la Universidad Autónoma de Zacatecas la licenciatura en Derecho. Posteriormente realicé un postdoctorado en Chicago, un doctorado en Derecho en la UNAM con mención honorífica, una maestría en Derecho que obtuve también con mención honorífica. Realicé otra maestría en Derecho Penal, Procesal Penal, Juicios Orales, también con mención honorífica, una especialidad en Administración y Procuración de Justicia, que es precisamente la materia a la que aspiro, la Administración de Justicia, también con mención honorífica en la UNAM. Me he especializado en varias áreas del derecho, varios diplomados, varios seminarios en el amparo, en penal, en derechos humanos, en constitucional, en laboral, en electoral. Soy certificado por la CETEC y también por la Western School of Law de California, San Diego. Y obviamente tenemos obra escrita sobre el amparo, sobre controversias, sobre acciones, sobre derechos humanos. Soy miembro del SNI. He sido asesor del Congreso de la Unión en Cámara de Diputados y en Senadores. He trabajado en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte en diversos cargos. Y bueno, pues ahora aspiramos a candidato a magistrado de circuito en el estado de Zacatecas en materia de amparo. Soy boleta rosa 09. Don Ángel, ¿usted tiene padrinos políticos? No. ¿O quién apoya su candidatura? No podemos tener padrinos políticos, no pertenezco a los partidos políticos porque toda mi vida he sido apartidista, sobre todo por los cargos que he desempeñado en el INE. He sido consejero electoral en Chihuahua y en Zacatecas. Entonces, por mi trayectoria nunca he podido pertenecer a un partido político porque tenemos ese impedimento. Tampoco podemos tener padrino porque esta elección es precisamente esa finalidad, que los candidatos por su trayectoria y por su capacidad lleguen a ocupar estos cargos importantes en la magistratura, en la impartición de justicia que necesita la ciudadanía, sobre todo Zacatecas. Porque una discusión grande que ha rodeado este proceso de elección judicial es si los candidatos son propios
o son autónomos o pertenecen a grupos políticos, a partidos políticos, a la delincuencia organizada. Sí, la ciudadanía, Paco, como bien lo dices, tiene que tener un especial cuidado. En la plataforma Conócelos, Practica y Ubícalos, la ciudadanía debe de entrar a esos portales del INE. ¿Para qué? Para conocer los nombres de las candidatas y candidatos y meterse a sus redes sociales para ver apellidos, nombres y apellidos, y la ciudadanía ubicar si son hijos de políticos, si tienen algún color, y precisamente lo que pretendió la reforma constitucional para un nuevo Poder Judicial Federal, pues es precisamente que lleguen candidatos que no tengan color, que no sean hijos de políticos, que no pertenezcan a la delincuencia organizada, que no sean candidatas y candidatos oportunistas, que no tengan la trayectoria para ocupar un cargo honorífico que es la impartición de justicia, que tengan realmente la vocación de la impartición, la preparación y la carrera que requiere ese cargo importante, porque imagínate que llegue ese tipo de gente con color, con apoyo de la delincuencia, que no sean los idóneos, los apropiados, en qué manos queda la justicia, la impartición de justicia, que es un tema importante, porque la impartición de justicia incide, como tú bien sabes, Paco, en la paz social, en el orden público, en la seguridad, en la felicidad, en el bien común de la sociedad. Sobre todo, es un tema que urge y que requiere Zacatecas. ¿Para qué Ángel Dávila, para qué quiere ser magistrado? Porque la ciudadanía tiene la impresión de que el juez, el magistrado, tiene la oportunidad de vender las sentencias. O sea que se favorece económicamente. Vamos a hablar claro. Sí, tienes razón, Paco. Se ha puesto, y el expresidente López Obrador lo ha dicho, se ha comercializado el Poder Judicial. Con la justicia. La justicia. Así es. Ángel Dávila quiere ser magistrado para hacer dinero. No, fíjate, Paco, ese es un tema que es de vital importancia, porque tiene razón. La finalidad de la reforma fue precisamente para renovar al Poder Judicial Federal, sacar a esos jueces y magistrados que han sido corruptos, ¿por qué no decirlo? Mira, tenemos el caso de la suspensión y los amparos que concedieron en Cancún a los casinos, donde se destituyó a secretarios, proyectistas, a jueces federales, a magistrados, por la corrupción que hubo en el otorgamiento de las suspensiones y los amparos en Cancún. También tuvimos un caso muy importante en Mexicali por los carros chocolate, donde los jueces y magistrados federales compraron departamentos en fraccionamientos exclusivos por el otorgamiento de suspensiones y amparos en el tema de los carros chocolate. O sea, son impartidores corruptos que el Consejo de la Judicatura investigó e inhabilitó y sancionó. Y obviamente el Poder Ejecutivo y Legislativo tuvieron a bien hacer esta reforma para que lleguen gente que esté cercana al pueblo, que la justicia sea más cercana, más humana, y entendiendo por cercana y humana que los amparos que nosotros tenemos esa competencia como magistrados realmente sean de fácil acceso a la justicia y que sea una justicia equitativa, una justicia que llegue a los grupos vulnerables, una justicia que no se corrompa, porque esa es la finalidad de la reforma. La finalidad son varios puntos: la corrupción, combatirla, el nepotismo y el compadrazgo, el dedazgo. Entonces, la ciudadanía tiene que ser muy consciente, porque, por ejemplo, los candidatos que van para la magistratura en Zacatecas somos 6 hombres. De esos 6 hombres, la mayoría son secretarios proyectistas, es decir, pertenecen al Poder Judicial Federal. Y la finalidad de la reforma fue, pues, que sean nuevos miembros, que sean gente ajena al Poder Judicial Federal. Se hizo esta reforma para que lleguen otros impartidores, no los mismos. Si van a llegar los mismos, si va a llegar la gente. ¿Cuáles son los mismos, Paco? Los que entraron por dedazo, los que son hijos de políticos, los que son compadres o amigos, porque al Poder Judicial Federal, que es un círculo muy cerrado, solamente se puede entrar por recomendación. Los que somos de fuera no podemos acceder a la carrera judicial. No se podía. No se podía. Entonces, no es lógico que los mismos secretarios aparezcan
candidateados y no por su poder, Paco, porque no fueron idóneos, concursaron en su propio poder y su propio poder judicial los declaró no idóneos. Son parte de la estructura. De la estructura podrida que decía el presidente, el expresidente López Obrador, decía, el Poder Judicial está podrido. Así es. Todos son corruptos. Sí, hay excepciones, pero la mayoría sí. La mayoría sí es un poder muy cerrado, es un poder muy, ¿cómo te diré? Se sienten inalcanzables, intocables, o si se sienten tocados, solo por la mano de Dios. No son de fácil acceso a la justicia. Entonces la ciudadanía tiene que tener un especial cuidado. Localizar a los candidatos que son secretarios de tribunal, o sea, que pertenecen a esa estructura y que están postulándose para magistrados. También para ministros de la Suprema Corte. Y para todos los cargos. Porque la ministra Batres, la ministra Yasmín, son parte de la estructura del Poder Judicial y son candidatos. Así es, en la boleta van a aparecer cómo el ciudadano los ubica, muy fácil. En la boleta, a la mitad de la boleta va a aparecer EF, que significa en funciones. Entonces, cuando alguien vea en funciones, significa que ya pertenece a la estructura del Poder Judicial Federal, a la que se pretende renovar. ¿Por qué? Por el nepotismo, por la corrupción, por ser un círculo muy cerrado, solo de compadres, amigos y familiares. Ángel Dávila va para magistrado de circuito. ¿Y qué hace un magistrado de circuito? Un magistrado de circuito es un tribunal que está integrado por 3 magistrados y resuelve en última instancia los amparos directos. En el ámbito federal hay 2 tipos de amparo. El amparo es uno, pero la vía de tramitación son 2. La vía indirecta, se llama amparo indirecto, que resuelve un juez de distrito, y un amparo directo, que resuelve un magistrado de circuito. Entonces, un magistrado de circuito resuelve los amparos en última instancia, se llama amparo directo. ¿Qué es un amparo? Es cuando los derechos humanos han sido violados, por ejemplo, los derechos de los adquiridos de los maestros, de los campesinos, de los ejidatarios, del sector salud, del gobernado en general, cuando le han sido violados sus derechos y ya pasó por las primeras instancias, que son los impartidores locales. Ellos tienen opción de irse al amparo indirecto ante un juez de distrito y luego, si la sentencia no les es favorable, acudir a un tribunal de colegiado donde estamos los magistrados y resolvemos en última instancia los amparos directos. Es decir, revisamos que la actuación de los jueces de distrito federales y todo el orden local se ajuste a derecho, a la legalidad, a la igualdad, que no haya discriminación, que haya respeto por el debido proceso, por la ley de amparo y la Constitución, que se respeten los derechos humanos, tanto contenidos en la Constitución como en los tratados, que todo vaya bien. Y entonces nosotros podemos conceder y amparar a la ciudadanía, a los gobernados, por la violación de sus derechos humanos. Son 3 cosas a las que nos dedicamos: contra actos de autoridad, contra omisiones y contra leyes que pudieran ser inconstitucionales. Son 3 cosas que se ven en el amparo y somos inatacables. Somos la última instancia en esa materia. Solamente por vía de excepción se podría llegar a la Corte contra nuestras determinaciones, pero por otras cuestiones, que son materias de control constitucional y derechos humanos. Pero para los gobernados seríamos la última instancia. Y en esta decisión de te doy el amparo o no te lo doy, tiene que ver que la autoridad sea muy influyente, ¿no? Si es un amparo contra el gobernador, no te lo doy. Todos los amparos son contra actos de autoridad. Entonces, fíjate, Paco, aquí hay algo muy importante. La ciudadanía, ¿contra quién batalla? Contra el propio gobierno. Entonces, el Poder Judicial es el contrapeso del Ejecutivo y Legislativo. Por eso hay una división del poder. El judicial, que es el poder mismo del Estado, sirve como peso y contrapeso para los actos de autoridad. ¿Cuál autoridad? Las del Ejecutivo y el Legislativo. Por eso está dentro del mismo poder y sirve como ese equilibrio para que el Estado respete los derechos humanos de los gobernados. El amparo es un instrumento que debe de ser de fácil acceso al gobernado para esos actos de autoridad. Esa es la finalidad del amparo. Esa es la competencia, en términos sencillos y claros, Paco, del Poder Judicial Federal. Que el Poder Judicial esté en manos del pueblo para poder defenderse de los actos arbitrarios del gobierno. Ese es el amparo.
Pero el meollo es que el magistrado, el juez, sea realmente autónomo, Así es. que no le deba el favor, que no le tiemblen las piernas para dar una decisión en contra de la autoridad, por lo menos no para beneficiar, sino para aplicar la ley al justiciable. Así es, un magistrado y un juez federal tienen que tener como parámetro ciertos aspectos fundamentales. Primero, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Segundo, la legalidad, que se respete la legalidad, la Constitución y los tratados, independientemente de las partes que estén en juego. Siempre va a estar en juego, Paco, el gobierno. ¿Por qué? Por lo que te decía, los actos siempre son contra el gobierno. Es decir, las partes son el gobernado y el gobierno. Esa es la materia que resuelve el amparo. Entonces siempre va a estar en juego estas cuestiones jurídicas y políticas. Ahora, con la decisión que tiene el pueblo de elegir a sus magistrados y jueces, los impartidores tienen que tener un valor, la valentía de dictar sentencias que favorezcan al que le asista el derecho. Tenemos que ser muy puntuales en aplicar la ley sin distinguir quién solicite el amparo y protección de la justicia federal. Esa es la finalidad, que el magistrado, cuando se vea inmiscuido en un asunto político, elija la justicia y no la política, porque tenemos que dignificar las instituciones. ¿Cómo se dignifican las instituciones? Poniendo a los mejores perfiles. Si tú pones a un perfil que no es idóneo y que lo postula el propio gobierno o un partido o un color, pues obviamente cuando se vengan los asuntos de los maestros, del segundo piso, del ISSSTE, pues obviamente va a ser un asunto politizado. Necesitamos impartidores que no sean postulados por gobierno, ni color, ni partidos. Que no le deban el favor, que sean independientes. No le deban nada a así nadie. Así es, que sean independientes, que sean autónomos, que sean imparciales y que tengan gran trayectoria, gran capacidad y honorabilidad. Ese es un tema muy importante, la honorabilidad y la sensibilidad en la justicia. Que sea gente que viene del pueblo, que no sean ya hijos de políticos, que no sean gente de dedazo. ¿Por qué? Porque van a obedecer en los amparos a la política y a la recomendación, a la corrupción. Así ha sido siempre, desde que tenemos memoria, así ha funcionado la justicia. Ángel Dávila Escareño es candidato a magistrado de circuito en Zacatecas. Va en la planilla, Voy en la boleta número, rosa, número 09 para magistrado de circuito en Zacatecas. ¿Cuántos candidatos hay para esta magistratura? Somos 6 candidatos. Yo fui el único candidato que no pertenezco al Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque nunca se me ha dado la oportunidad. Soy gente mis padres son pobres, me dieron estudio en la Autónoma de Zacatecas, con mucho esfuerzo me pagaron mis estudios en el extranjero y en Ciudad de México. Soy gente que no tengo amigos ni compadres, nunca he podido acceder a ningún cargo del Poder Judicial Federal. Somos 6, de esos 6, la mayoría pertenecen al Poder Judicial Federal. Hay que tener un especial cuidado. Ya son parte del Poder Judicial Federal y están postulándose, hay que tener mucho cuidado en eso. Son hijos de políticos, son puestos por dedazo, por compadres, por amigos. Porque nadie entra al Poder Judicial si no es así. Y tú me preguntabas hace rato, ¿por qué quieres ser magistrado? Porque mira, de nada me sirve tener un postdoctorado, un doctorado, una maestría y ser especialista en esta área de impartición de justicia si todos esos grados académicos y esa trayectoria, esa obra que tengo, no la pongo al servicio de la sociedad zacatecana. Si todos mis estudios y toda mi capacidad y trayectoria no la pongo al servicio de la sociedad, de nada sirve todo lo que he hecho. Ángel Dávila Escareño, candidato a magistrado de circuito, boleta rosa, número 09. Muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias, Paco, por tu invitación. Mando un saludo a todo tu auditorio y los invitamos a que participen este 1 de junio y que voten por los que realmente tienen trayectoria, por los que no somos de partido político ni tenemos padrino,
que tengan un especial cuidado en los candidatos que pertenecen al Poder Judicial Federal, que es parte de la misma corrupción, del mismo círculo cerrado, gente que no es cercana al pueblo, que no tiene sensibilidad jurídica y que ahora han tenido la obligación de acercarse al pueblo y hacer campaña, pero porque no les ha quedado de otra, Paco, porque ya van para afuera. Entonces tengan un especial cuidado, los invitamos a que participen, por los que tenemos trayectoria, por los que realmente somos del pueblo, por los que realmente tenemos sensibilidad y ponemos toda nuestra capacidad y estudios al servicio de la sociedad. Porque mi compromiso, Paco, es con la sociedad y la ley, guiado siempre por la justicia. Boleta rosa 09, magistrado de circuito, Ángel Dávila. Ángel Dávila. Muchas gracias, magistrado, candidato a magistrado. Amigos, hacemos una pausa y seguimos. Amigos de Triple R, seguimos en Hacienda del Cobre. Muchas gracias, reitero, a don Francisco Litoy por su amabilidad, por su hospitalidad. Vamos a platicar ahora con Ediltrudis Alonso Barrón, quien es candidata a juez federal en materia laboral del 23º circuito en Zacatecas. Muchas gracias por atender nuestra invitación. No, muchísimas gracias a usted por haberme invitado y es un placer estar aquí con usted conversando. Primeramente, díganos, licenciada, ¿quién es Ediltrudis Alonso? ¿Cuál es su trayectoria, su experiencia? ¿Qué merecimientos tiene para que nuestro auditorio vaya a votar por usted? Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por estar escuchándome en estos momentos. Mire, soy Ediltrudis. ¿Quién soy? Estudié la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estudié la maestría en la misma universidad y he estudiado especialidades en Derecho Civil, Derecho Administrativo. Ya posteriormente, en la Escuela Federal de Formación Judicial, estudié la especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Tengo también la especialidad en Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo, Derecho de Seguridad Social. Prácticamente llevo más de 20 años dedicándome a la materia laboral, en donde pues me he desempeñado en diversos puestos en el Poder Judicial de la Federación. Antes de haber ingresado al Poder Judicial, pues desempeñé en otras instituciones. Sin embargo, el día que me dieron la oportunidad de ingresar al Poder Judicial, mi vida cambió porque vi otro aspecto del derecho, que fue la impartición de justicia. Ahí es donde me interesó realmente dedicarme a servicio de la impartición de justicia. Empecé como oficial judicial en el año de 1999 y posteriormente pues fui preparándome y presentando los exámenes para las diversas categorías. Fui actuaria, presenté mi examen para actuaria judicial y desempeñé este puesto en tribunales colegiados y en un juzgado de distrito de amparo en materia penal, ¿sí? En materia penal. Después me preparé y presenté mi examen para ser secretaria de tribunal y de juzgado de distrito. En 2004 me dieron la oportunidad de ingresar a un tribunal colegiado en materia del trabajo. Allí estuve algunos meses y después me dieron la oportunidad en un juzgado de distrito también en materia del trabajo. En este último fue muy importante la preparación que obtuve en el juzgado, pues recibía las demandas, proveía y acordaba sobre la suspensión de los actos reclamados y además llevaba audiencias, atendía pues a las partes en el juicio de amparo, que prácticamente pues son actos en contra de autoridades, y hacía los proyectos de resolución de sentencias.
Ahí fue mi trayectoria en el juzgado de distrito especializado en materia del trabajo. Posteriormente me fui a un tribunal colegiado en donde fui secretaria de acuerdos, después secretaria proyectista y secretaria sobre cumplimientos de sentencias de amparo. Como pueden ver, me he desempeñado en todos los cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Conozco la labor que se realiza en un juzgado de distrito como en un tribunal colegiado. Y desde el 2004 estoy en la materia laboral, o sea que mi formación siempre ha sido laboral. En 2021 me preparé para el examen de oposición de jueces de distrito especializados en materia del trabajo y resulté vencedora de más de 2,000 que se inscribieron. Resulté vencedora de una de las 45 plazas que se estaban concursando. A partir de noviembre del 2021, pues me desempeño como jueza de distrito, categoría que obtuve gracias a la preparación, esfuerzo, trabajo arduo que yo llevé desde 2004 que me dedico a la materia de trabajo. Usted tiene una trayectoria de esfuerzo, se ha ido preparando, se ha ido capacitando, ha ido escalando posiciones en el Poder Judicial. ¿Le parece justo que ahora se elija en voto popular, que la gente vaya y diga, yo quiero que mi jueza sea Petronila, que a lo mejor nunca se ha parado en un juzgado, pero tiene padrinos, tiene apoyo de los poderosos? ¿Le parece justo que ahora las posiciones en el Poder Judicial sean por voto popular? Mire, don Paco, muy buena pregunta, pero lo que le puedo contestar es que el derecho va cambiando. El derecho no es estático, se va modificando y debe de adaptarse a las nuevas necesidades sociales que tenemos como sociedad. Y si en esta nueva sociedad se requiere un cambio de la designación de jueces y magistrados, pues es donde yo tengo que adaptarme al nuevo modelo de designación de jueces. No, si usted se tiene que adaptar como todos nos hemos tenido que adaptar, pero la pregunta es, ¿le parece justo que antes llegar a una posición requería esfuerzo, capacitación, estudio, hacer méritos, enfrentarse al trabajo y a la oposición en capacitación? Ahora todo depende de la campaña que se haga uno, de si tiene uno padrinos y que la gente vaya. A lo mejor van muchos acarreados a votar por su adversaria. ¿Le parece justo? No puedo decir en estos momentos si me parece justo o no, porque ya es derecho y ya es la forma de designación. Y si yo quiero seguir prestando el servicio de impartición de justicia por vocación, como lo he venido haciendo por más de 23 años, pues tengo que ajustarme a la nueva forma de designación, que le puedo decir, me ha permitido ver otra visión de la impartición de justicia, acercarme con las personas, ver las necesidades que tienen de acercarse a la impartición de justicia, a ver qué es lo que ha fallado en el sistema de procuración y de impartición de justicia, porque cuando me acerco a las personas, ahora que estoy en la campaña, ellos me comentan su experiencia que han tenido frente a un juez y sé que puedo mejorar esas percepciones que no se tenían. En estos momentos... ¿Es muy mala la percepción de la ciudadanía por el Poder Judicial? No es tan mala. Porque el expresidente ya ve que barrió parejo,
dijo, el Poder Judicial está podrido. No, Todos los jueces, todos los magistrados son corruptos y liberan a delincuentes cada sábado. no, no, mire, el sentir de la población no es que seamos, que no ese es el sentir de la población, pero como en toda institución, pues siempre va a haber en el poder legislativo, en el ejecutivo, en otras instituciones, pues también hay alguien que, pues por un mal actuar, da una mala presencia a la institución. Entonces, de 1,800 juzgadores, no podemos decir que todos son corruptos, ni que todos han actuado mal. Voy a hablar por mí. Yo no soy, durante 23 años, pues no me he corrompido, no he permitido ninguna injusticia en los asuntos que estoy revisando y que estoy resolviendo. No lo he permitido. Sin embargo, la percepción que pueda tener la población es por un caso. Y cuando me dicen todos son corruptos, les pregunto, ¿han ido o les he resuelto yo un asunto? No. Entonces, no podemos generalizar a una institución como el Poder Judicial de la Federación por una mala experiencia o por un mal actuar de un juzgador. Tenemos que ver la integridad que tienen cada uno de los juzgadores. Yo me he preparado, me he dedicado a prepararme constantemente porque el dinamismo que hay en el derecho y en la sociedad, eso es lo que cambia también la forma en que vamos a impartir justicia. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo es lo que va moldeando la nueva impartición de justicia. Entonces no puedo decir el sentir de la población. Para mi sorpresa no ha sido que haya actos de corrupción. Sin embargo, pues no puedo decir ni puedo generalizar que no los haya. Puede que alguien los haya sufrido algún acto de ese tipo, el cual pues debe ser sancionable, no se debe permitir, pero... Según la sabiduría popular, las cárceles están llenas de pobres, de quienes no han tenido dinero para comprar la justicia y están ahí esperando. Pues no creo que sea de pobres. Yo soy una impartidora de justicia, pero que tengo que cuidar que se garanticen los derechos de los trabajadores. Los trabajadores no me dirán que pues tienen, en algunas ocasiones pues no tienen para pagar un abogado y van con los asesores legales, y a ellos son a los que yo les doy impartición de justicia, a los que yo recibo en cada una de las audiencias que tengo, y que además yo platico con ellos, los escucho y escucho sus razones para comprender los hechos que dan origen a un conflicto. Y eso es lo que me ha permitido decir que la justicia no es solamente para los ricos, también hay justicia para todo aquel que vaya a solicitarla. Y en este caso soy juzgadora de protección de derechos de trabajadores, beneficiarios, incluso de grupos vulnerables. Candidata, ¿en qué color de boleta va y qué número lleva? Voy, don Paco, en la boleta amarilla con el número 01, Ediltrudis Alonso Barrón. Para jueza federal en materia laboral. Le preguntaba si percibe usted que hay interés de la gente. Sí hay interés de la gente. Sin embargo, ha sido un desconocimiento de quiénes son los candidatos, lo que pareciera que no hay pues ese interés de ir a votar. Sin embargo, me he dedicado estos tiempos de campaña a salir, a que me conozcan, a platicar con las personas. Ha sido una charla muy agradable, explicarles en qué consistió la reforma, además de cómo se va a votar, y sobre todo que me conozcan quién soy, que soy una jueza de distrito
que me he dedicado por más de 23 años a la impartición de justicia, que soy una persona que me he preparado, que he sido transparente, que no tengo nada de qué reprocharme, no he cometido actos de corrupción ni ningún acto del cual pueda ocultar. Por eso soy transparente y he salido con la gente a presentarme y que me conozcan. Además, don Paco, le quiero decir que en una aplicación de inteligencia artificial que salió hace unos días, fui la candidata mejor calificada para la materia laboral. La segunda mejor calificada de los 19 aspirantes que vamos entre mujeres y hombres en la boleta amarilla. Candidata, pues le agradezco mucho que nos haya atendido, que nos haya explicado y que nos haya dado sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad que me brindaron y sobre todo pedirles que me tengan confianza y me brinden su apoyo este 1 de junio para que en la boleta amarilla voten 01 por Ediltrudis Alonso Barrón. Gracias. Amigos, continuamos. Amigos, seguimos en la Hacienda del Cobre, gracias a Francisco Litoy, a su hospitalidad. Ahora vamos a platicar con Ma del Carmen López Fabián, quien es candidata a jueza de distrito mixta es posición federal. Así Ma, es. muchas gracias. La votación es en todo el estado de Zacatecas. Son candidatos federales. Somos candidatos federales y votan en todo el estado por nosotros. Mixta, jueza mixta. ¿Qué es esa posición mixta? ¿Por qué es mixta? A ver, bueno, primero tengo que empezar por explicar que yo soy jueza de amparo. Mi trabajo es resolver juicios de amparo. Y dentro de los juicios de amparo veo todas las materias, por eso es jueza mixta. Veo tanto civil como mercantil, penal, laboral, de todas las materias. Y hay jueces especializados que serían en amparo penal o en amparo civil. En el caso de Zacatecas somos mixtos, conocemos de todo, ¿sí? Porque en algunas ciudades que son muy grandes, como Guadalajara, pues llegan muchos de cada materia, entonces pueden dividirlos en juzgados especializados. Bueno, en esta elección usted entra en la elección de Zacatecas. Así es. Una posición federal, pero en Zacatecas. Así es. Dígale a nuestro auditorio de Zacatecas quién es Ma del Carmen López. ¿Cuál es su preparación, su trayectoria, su experiencia? ¿Por qué tendrían que votar los zacatecanos por usted? Muy bien, bueno, pues mi trayectoria la tengo que dividir en dos partes. La primera parte es en que tengo 28 años de carrera judicial. He ocupado todos los cargos en el Poder Judicial Federal. Empecé como secretaria particular de un magistrado, pero después fui actuaria judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegio de circuito y finalmente jueza de distrito por concurso de oposición. ¿Qué implica esto? Yo pasé un examen muy complicado, competí con 2,000 mujeres para 85 lugares y yo saqué el segundo lugar en ese examen de oposición. Eso garantiza pues mi experiencia en la impartición de justicia. Pero por el otro lado tengo mi preparación académica. Yo tengo 3 maestrías, una de ellas en Derecho Constitucional por la UNAM, otra en Derechos Humanos por la Escuela Federal de Formación Judicial y una más en Consejería Familiar por el Instituto de Estudios del Desarrollo Integral en Monterrey. Además tengo 3 especialidades en Derecho del Trabajo y Previsión Social, en Sistema Acusatorio, en metodologías sociales y 6 diplomados que incluye cómo elaborar tesis de jurisprudencia, incluye metodologías de adjudicación, o sea, y además múltiples cursos, que no terminaría aquí de enumerar todos los cursos que he hecho, imagínense 28 años de trayectoria, ¿no? Entonces, ¿le ha costado trabajo? Me ha costado, entonces por un lado tengo preparación académica y por el otro lado tengo la experiencia que se conjuntan para que hoy por hoy yo sea jueza de distrito en funciones. Ma del Carmen, le voy a hacer una pregunta que le he planteado a otros candidatos.
que también son parte del poder, de la estructura judicial en funciones. Así es. ¿Le parece justo que la posición de jueza de distrito mixta se sujete a la votación cuando usted ha hecho una carrera a base de esfuerzo, a base de estudio, a base de preparación, que le ha costado mucho trabajo llegar a ser jueza? Ahora todo depende del voto popular, del voto de personas que no la conocen. ¿Le parece justo esta forma de No. elección? Mire, más que hablar de justicia hacia mí como persona, creo que esto lo que nos enseña es que en la vida es un constante cambio, ¿no? Y que tal vez lo que considera seguro, que en el caso yo ya llegué como jueza, ya estoy ahí en el cargo, y lo único que tengo que hacer es trabajar bien, ¿no? Para poder seguir en el cargo por 6 años, y a los 6 años ver si me ratificaban como jueza o no, evaluando todos mis 6 años de desempeño. Pero ahora las reglas cambiaron. Si yo quiero seguir siendo jueza, pues tengo que ir a elección judicial, ¿no? A elección por voto popular. Entonces, más allá de que sea justo o injusto, creo que estas son las nuevas reglas, y si yo quiero continuar en la función, pues tengo que cumplir con las reglas, mientras no haya otra reforma, ¿no? Entonces, yo quiero ver el área de... ¿Le gusta este tipo de reglas? El área de oportunidad. No, a ver, yo no estaba de acuerdo con la reforma, lo he dicho en cuanto foro he ido. ¿Por qué? Porque siento que esta reforma todavía necesitaba mayores controles. No se garantizan los mejores perfiles desde el momento en que te piden como mínimo ser licenciado en Derecho con una calificación general de 8, promedio de 8 y cartas de vecinos. Esto implica que cualquier persona puede cumplirlos. Claro. Y antes, pues simplemente para ser secretario requerías 3 años de experiencia profesional. Y para ser juez o para poder participar en un concurso de juez, tenías que tener 5 años como secretario. Entonces esto ya sumaba 8 años. Y una edad mínima de 30 años para juez, para ser magistrado una edad mínima de 35 y además haber sido 6 años juez. Entonces esto implicaba justo una preparación de experiencia, y obviamente evaluaban también tu preparación académica, ¿no? Si tú te habías estado preparando en cursos, en maestrías, doctorados, etc. Ahora, con estos requisitos tan mínimos, pues ya no va a llegar precisamente el mejor perfil, sino el que sea más popular, el que haga una mejor campaña. El que tenga padrinos. Y ese es el riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues informar a la ciudadanía, que nos conozca y que ella pueda emitir un voto informado y consciente. Pero si la ciudadanía no nos conoce, pues va a ser muy difícil que el día de la elección salga a jugar al Tilmarín dentro de todos los nombres que no conoce. Sí, porque el riesgo es de que vaya una candidata que sea hermana o prima de un político que le acarree mucha gente, que le llene camiones. Hay que ir a votar por Petronila Sánchez. Sí, mire, si la gente no sale a votar, lo único que implicará es que alguien más decida por ellos, ¿no? Entonces hay que promover que la gente vote, pero vote de manera informada. Que no diga, no voy a legitimar la reforma y tal. Bueno, es que si tú no votas, de cualquier forma alguien va a ser juez, porque no hay un mínimo de votos. Con un voto yo puedo ganar. Entonces, ¿qué implica esto? Que la ciudadanía tiene que participar. La ciudadanía tiene que estar pendiente de estas votaciones, cuidar estas votaciones, porque no son menos importantes que las otras. De hecho, son demasiado importantes estas votaciones, porque los jueces que se van a designar mediante voto popular son los que defienden sus derechos, los derechos más elementales, como la vida, la libertad, la propiedad, las pensiones que reciben, todo pasa por mis manos como jueza de distrito. Candidata, ¿y usted no tiene padrinos, no tiene quien la haya apoyado, quien le lleve votantes a las urnas? No, y les voy a decir por qué. Los jueces siempre hemos sido muy cuidadosos de no tener relaciones sociales con la gente para cuidar nuestra imparcialidad. Esa ha sido nuestra formación, en el caso mío, durante 28 años. ¿Qué implica esto? Que como jueces nos mandan a ciudades de donde no somos originarios, justo porque si no coincidiría con mis compañeros de generación o con mis familiares, y de pronto me puede llegar un asunto de ellos, y a lo mejor soy imparcial, pero la credibilidad no la podemos poner en duda.
Entonces cuidamos mucho eso y cuidaba mucho eso el consejo. Así que yo en Zacatecas pues no tengo amigos, no tengo familiares, es muy poca la gente que conozco, que casi se reduce a el personal que trabaja conmigo en el órgano jurisdiccional y ellos no pueden participar en la elección de manera activa porque son funcionarios públicos. Entonces estamos, no solamente lo tenemos prohibido, sino que fácticamente no es posible tener estos respaldos políticos o respaldos de otros poderes para llegar al cargo. Nosotros llegamos, porque yo ya llegué como jueza, por mérito propio, por 28 años de esfuerzo, de estudio, de desvelos, de trabajo, y eso garantiza justo mi imparcialidad, mi independencia, no solamente mi conocimiento y mi preparación, sino también esta libertad con la que yo me puedo conducir para defender los derechos de todas, de todos, de todes. Por eso soy el mejor perfil, el más preparado y además con más experiencia y con más independencia. Estamos platicando con Ma del Carmen López. Me imagino que es María, ¿verdad? Es María, mis padres quisieron ponerme María como mi abuela, pero pues anotaron solamente MA y pues legalmente mi nombre es MA. del Carmen, que pues la intención era María. Va en la planilla, en la boleta. En la boleta amarilla con el número 03. 03. Sí. ¿Y para qué quiere seguir de jueza? Yo veo que mucha gente dice que el Poder Judicial con la reforma está destruido, que ya pierde autonomía, pierde personalidad. ¿Vale la pena ser juez? Sí, siempre va a valer la pena ser juez, porque, repito, mi función es defender a las personas. Entonces vale la pena defender a las personas, vale la pena quedarme para seguir impartiendo una justicia de experiencia. Y vale la pena porque además es mi vocación, es mi pasión, es para lo que me he formado, está en mi ADN ser persona defensora de los derechos humanos. Vale la pena porque además tengo que decirle a los jóvenes que ser jueza es un sueño muy difícil de cumplir, hay que luchar mucho, pero se puede. Y como mujer, usted sabe que es todavía más complicado porque pues yo tengo 2 hijos y había que cumplir con esta función y al mismo tiempo con la alta responsabilidad de ser jueza. Pero se puede. Y cuando viene un cambio como esta reforma y puede serte arrebatado este sueño, tú tienes que luchar por el sueño. Entonces yo estoy luchando por el sueño y es el ejemplo que quiero dar. Que si las reglas me cambiaron, pues voy con esas reglas y voy a enfrentarlo de la mejor manera y con la mayor dignidad posible, porque estar en esta elección no me hace menos digna, sino al contrario, me hace ser muy valiente para ir a algo que yo desconozco, sin apoyo, sin recursos, pero sí con la pasión que yo tengo de seguir defendiendo los derechos de todas las personas. Una de las razones por que motivaron la reforma fue que, decía el expresidente, está podrido el Poder Judicial. ¿Usted es parte de ese Poder Judicial? ¿Sí está podrido? Sí. Definitivamente no. Creo que hay una falsa concepción del Poder Judicial Federal y que esto tal vez se debe a que no nos conocen, ¿no? Porque hemos estado, sí es cierto, encerrados en nuestras oficinas, porque somos un órgano técnico, un órgano de estudio, y este desconocimiento se ha prestado a que se piensen cosas que no son. Yo estoy convencida de que en el Poder Judicial Federal es donde menos corrupción hay, porque en 28 años que llevo ahí nunca me ha tocado verlo, y los casos, que son muy pocos, han sido sancionados. Y yo estoy con la conciencia tranquila porque jamás he recibido ni un chocolate, ni un dulce por un asunto. Al contrario, cuando la gente nos quiere dar las gracias, nosotros le decimos, es mi trabajo, es mi función, no tiene nada que agradecer, resolvemos lo que es justo para las personas. Entonces, eso de que el Poder Judicial esté podrido, creo yo que no. Yo me siento muy orgullosa de ser integrante del Poder Judicial Federal. He cumplido con mi responsabilidad de manera honesta, comprometida con la justicia, y no puedo yo decir otra cosa. Y cuando escucho que se habla así del Poder Judicial Federal, siempre lo he defendido. Lo he defendido porque yo he construido ese Poder Judicial Federal en casi 30 décadas que he trabajado en él.
Porque también el riesgo que corre un juez, una jueza con autonomía, es que le digan, tiene intereses, sus decisiones están comprometidas con el neoliberalismo, con el poder. Investíguenlo. Ya hay varias juezas sujetas a investigación. Sí, pero mire, mientras uno emita sus sentencias apegadas a derecho y a la Constitución, creo que no tenemos nada que temer, ¿no? Yo soy totalmente transparente, mis sentencias son públicas, pueden ver que en mi juzgado no tengo rezago. Entonces, cuando tú cumples con tu deber, cuando tú eres honesta, eres transparente, pues no tienes nada que temer, ¿no? O sea, a mí si requieren investigarme, bueno, nosotros tenemos controles en los que nos investigan constantemente nuestras cuentas, nuestro patrimonio, nuestros ingresos, ¿no? Si tenemos o no tenemos familiares dentro del Poder Judicial Federal, hay muchos controles internos, entonces estoy acostumbrada a los controles. No me asusta que me investiguen, no me asusta tener que resolver los asuntos, porque tengo una guía, y mi guía son las leyes, mi guía es la Constitución, mi guía es la jurisprudencia, ¿sí? Entonces yo me apego a ese marco constitucional y mientras esté apegada a ese marco constitucional, yo estoy segura. Y ahora sí que, como me decía mi primer jefe, mi primer magistrado, de quien fui secretaria particular, que no te tiemble la mano cuando firmes una sentencia. Y esto implica no solamente que no tengas miedo de las represalias que pueda haber con esta sentencia, no, tiene un trasfondo todavía más grande. Que tú estés convencida de que la sentencia que estás firmando es la más justa, que estés convencida, que haya una íntima convicción en ti de que estás haciendo justicia con tu sentencia. Y eso pesa muchísimo más que cualquier otra cosa, porque cuando yo firmo una sentencia estoy resolviendo sobre la vida de las personas, sobre sus relaciones familiares, sobre su patrimonio, ¿sí? Entonces, la responsabilidad que yo tengo al firmar cada sentencia es el que si yo me equivoco, estoy afectando la vida de personas. Entonces, más que esa responsabilidad que puede haber, justo por eso tenemos una preparación de tantos años, porque cuando llegamos a este cargo de jueza de distrito en funciones, nosotros tenemos esa alta responsabilidad y tenemos que estar plenamente conscientes de lo que vamos a hacer con cada sentencia que firmamos, que no son papeles, son personas, y que la persona está esperando justicia de esta jueza. Así que no hay mayor responsabilidad que esa, no hay mayor cuidado y esmero que el que mi sentencia sea justa y que mi sentencia proteja de la manera más amplia a las personas. Pero no es una actividad peligrosa, porque siempre en las sentencias de un juez uno pierde y uno gana. Así es. Y a veces el que pierde, pues es el que es el poderoso. No Bueno, es una actividad riesgosa actualmente. Yo nunca me he sentido en riesgo. México estamos, la delincuencia organizada se ha apoderado de muchos espacios en México. Sí, mire, yo resuelvo, los juicios de amparo son contra actos de autoridad. Es decir, yo resuelvo sobre si las autoridades han respetado o no los derechos de las personas. Claro, esto implica que un 50% esté contento y otro no. Y en estas partes, pues implica también que autoridades estén contentas o no estén contentas, ¿no? Ahora, sí, no desconozco la situación de delincuencia en México, pero ¿cuál sigue siendo mi protección? Justo el marco de la ley. Si yo en mi sentencia expongo los motivos, los razonamientos, los argumentos y además establezco las leyes, los tratados internacionales, la jurisprudencia, utilizo las diversas metodologías que hay para resolver, perspectiva de género, perspectiva de adultos mayores, perspectiva de niños, niñas y adolescentes, perspectiva de pueblos indígenas, perspectiva de medio ambiente y perspectiva de todas las que usted se puede imaginar, porque no es nada más la de género, que es la más conocida. O sea, tenemos un amplio contexto que tomar en consideración y grandes metodologías que se han desarrollado. Y entonces, si yo motivo mis sentencias, pues esto implica que yo estoy protegida, porque no es arbitraria mi decisión. Mi decisión tiene un sustento legal, un sustento jurídico, un sustento en los derechos humanos.
Cuando yo hago esto, yo quedo protegida, ¿no? Y tengo compañeros jueces que cuando dictan sentencias a personas que están en la delincuencia o que han cometido un ilícito, le han dicho, señor juez, me puso lo que me correspondía, ni más ni menos. Se apegó a la ley y hice esto, merecí un castigo, pero usted no exageró en ese castigo, no me inventó más cosas, o sea, es lo que es. Me quedo contento porque usted me está dando las razones por las cuales yo soy culpable. Entonces, ahí Pues está. ojalá todos los procesados, todos fueran así de decentes, ¿no? Pero también no estoy hablando de decencia de los delincuentes, estoy hablando del compromiso que tenemos los jueces de explicarle a las personas que cometieron un delito y que son acreedores a una sanción porque violentaron la ley. Cuando yo soy más clara, más precisa en mis argumentos y soy justa en mis sentencias, eso me protege también a mí como juzgador. Ma del Carmen López Fabián, candidata a jueza de distrito mixta en la boleta amarilla. Boleta amarilla 03. Número 03. Número 03. Muchas gracias, candidata. Le deseo mucha suerte. Muchas El gracias. próximo 1 de junio, Así es. que ya está muy cerca, y le agradezco mucho su tiempo. Pues nada más invitarlos a que voten en la boleta amarilla por el número 03, por una jueza con experiencia, con vocación de servicio y sobre todo con el compromiso de defender sus derechos. Amigos, muchas gracias. Y el día 1 de junio, por el que usted quiera, pero vaya a votar. Es importante elegir al nuevo Poder Judicial. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima.